hermanos. Tengamos un feliz sábado, mis queridos hermanos, y démosle gracias a Dios una vez más porque venimos a estudiar la palabra de Dios en este sábado bendecido. Así que gracias también por los hermanos que están viendo este programa, esta prédica a nivel mundial, la están viendo y estamos transmitiendo de Granada, Nicaragua. Así que seamos bendecidos en este sábado. Ojalá que esta serie que vamos a comenzar hoy, que es una serie de gran importancia, ya he hablado un poco en la serie de la Nueva Teología acerca de la Cristología Adventista, que tiene que ver con la naturaleza humana de Jesús. Hoy vamos a profundizar en esta serie más acerca de esa Cristología Adventista. Vamos a orar para pedir la bendición divina. Amante Padre Santo, Dios de misericordia, gracias en esta mañana. Es un privilegio, un gozo, una alegría estar aquí, Señor, reunidos, congregados, como dice el mandato, donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, ahí estás tú. Y cuando el apóstol Pablo también lo declara en Hebreos 10:25, que hay que congregarse siempre, principalmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos de preparación para la venida de nuestro Salvador. Ayúdanos en este sábado para que disfrutemos de este estudio, de esta serie que estamos iniciando hoy sobre la Cristología Adventista, un tema de gran importancia, de gran relevancia y que tiene que ver con nuestra salvación. En Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, pues, aquí los que están presentes tengamos un feliz sábado de nuevo. Y mis hermanos también que nos miran, pues también de nuevo, apreciados, feliz sábado. Alegres, ¿verdad? Porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de abrir el libro sagrado con libertad hoy. Y estudiar temas exquisitos. Esto que vamos a estudiar hoy es temas exquisitos. Es lo que se le puede llamar así comúnmente como un tema... un pan nuevo, un pan no añejo, una verdad bíblica que no pasa de moda nunca, una verdad bíblica que tiene que mantenerse en la mente, latente en el corazón, esta verdad que vamos a estudiar esta serie de hoy y que es de importancia para todo ser humano, pero principalmente para los adventistas que conocemos la verdad. Es importante este estudio que vamos a tener acerca de la humanidad de Cristo. Hay muchos conceptos errados acerca de la humanidad de Cristo y principalmente, hermano, desgraciadamente en nuestra iglesia se infiltró ese concepto errado acerca de la humanidad de Jesús, que fue traída desde el catolicismo por las teorías agustinianas, llevada al protestantismo a través de las teorías calvinistas y incursionado dentro del adventismo. De eso hablamos en la serie de la Nueva Teología, ¿verdad? No vamos a hacer énfasis en eso, ¿verdad? Pero sí, solamente estoy tomando en cuenta esa parte que estudiamos nosotros. Muy bien, vamos a entrar en detalle por el tiempo, hermano. Bien, la humanidad de Cristo, parte 1 el día de hoy. El próximo sábado va a ser la parte 2 o segunda parte. Vamos a introducirnos con estas palabras, que estas palabras nos van a ayudar a entender qué es lo que vamos a estudiar, por qué razón vamos a estudiar este tema y qué importancia tiene este tema con nuestra salvación. Claro, este tema tiene mucha importancia con nuestra salvación, no le hemos dado la debida importancia a los adventistas. A través de la historia, vamos a comenzar con la historia, vamos a ver mucha historia. Hoy vamos a ver un poco de historia de la iglesia primitiva, un poco rápido, pero la historia que vamos a contemplar más es la historia adventista con referencia a esta doctrina, la historia adventista desde el tiempo de Elena White, del tiempo de los pioneros hasta la creencia de hoy en nuestros días. Muy importante esto. A través de la historia de la iglesia cristiana, ¿cuál era la iglesia cristiana? La iglesia de los apóstoles. La iglesia de los apóstoles tuvo problemas serios con esta doctrina, no los apóstoles. Los que se estaban infiltrando, los falsos maestros estaban, y los apóstoles tuvieron que luchar ferozmente, fielmente, para contrarrestar esas posiciones doctrinales en cuanto a erradas, en cuanto a la naturaleza humana de Jesús. Miremos bien esto.
a través de la historia de la iglesia cristiana, el asunto de la cristología. ¿Qué es cristología? Cristología es todo aquello que trata de Cristo, de su persona, de su naturaleza humana, de su obra, de su sacrificio. Eso es cristología. Entonces hoy vamos a tratar de eso, ¿verdad? Entonces dice aquí que el asunto de la cristología, en ese tiempo en los apóstoles, fue el centro de muchas controversias teológicas. O sea, que en el tiempo de los apóstoles hubieron muchas controversias teológicas en torno a la cristología de Jesús. Qué tremendo esto. El diablo trató de incursionar por ahí y hoy está en lo mismo. Al comienzo de la historia cristiana, de la iglesia cristiana, y al final también el diablo dio sus ataques fuertes. Muy bien. Muchas herejías en ese tiempo de la iglesia cristiana, siglo I, iglesia de los apóstoles, iglesia de Pablo, iglesia de Pedro, iglesia de Juan, para que entendamos. Muchas herejías tuvieron sus orígenes en diversas teorías que se desarrollaron concernientes a la persona y la obra de Cristo. Muchas herejías hubieron en cuanto a la naturaleza humana de Jesús. Oiga bien, en cuanto a la naturaleza humana de Jesús, muchos errores hubieron. Vamos a mencionar algunos en la historia. Vamos a ver este recuento histórico de un erudito que vivió en el siglo XIX, protestante, para que miremos que era protestante, ni siquiera adventista. Ni siquiera adventista, este señor Karl Barth. Ese señor no era adventista, era protestante. Y mire lo que dijo en ese tiempo, en el siglo XIX, en el tiempo de Lenaguay, o quizás por ahí, o antes, por ahí, por ese tiempo. Mire lo que dijo este señor. Debido a la helenización de la religión y el surgimiento de doctrinas heréticas, los apóstoles y sus sucesores, forzados a contender en función de la cuestión de la naturaleza divino-humana de Cristo. Dato histórico, este erudito está dando. Dato histórico tremendo. ¿Qué está diciendo? Que la religión en el tiempo de Jesús se helenizó. ¿Qué quiere decir se helenizó? La cultura griega penetró en la religión. Y recordemos que eso fue lo que destruyó la religión cristiana, la cultura griega. En los días de Jesús mataron a Cristo porque la cultura griega, el pensamiento griego, la filosofía griega había entrado en la iglesia rabínica. Eso ya lo estudiamos. Entonces eso es lo que está diciendo él. Por eso, por esa influencia griega en el judaísmo, por esa influencia griega de la filosofía griega en la iglesia de Cristo, de ese tiempo, en la iglesia rabínica, pues por así llamarle, y del surgimiento de doctrinas heréticas, dicen los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles y quiénes fueron los sucesores? Algunos padres de la iglesia. Entonces estos, tanto los apóstoles como sus sucesores, algunos padres de la iglesia, ¿qué hicieron? Contender. Contender. ¿Qué es contender? Pelear, pero no pleito de físicamente. Contender es contrarrestar esa posición doctrinal, defender esa posición doctrinal. Y Judas habla de eso. Vamos a leerlo después. Cuando el apóstol Judas dice que hay que contender contra la falsa doctrina, así dice, hay que contender contra la falsa doctrina. No sé si leerlo, me parece bien leerlo un poquito en Judas 4, rapidito, porque el tiempo va avanzando. Miren lo que dice Judas 4, me llamó la atención esta. Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado, no, el 3, perdón, amado, el 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, esto es importante, me ha sido necesario escribiros exhortando, una exhortación, que contendáis, yo les digo, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire qué clase de contendáis por la fe, la naturaleza humana de Jesús como fue dada, no como la están distorsionando. Hay que contender, no hay que quedarse callado.
Eso está diciendo el apóstol. No se queden callados, sino eso va a incursionar, va a infectar toda la iglesia, va a infectar y va a destruir el cristianismo. Mire, qué tremendo esto. Entonces los apóstoles confrontaron y lo hicieron de una manera, como dice ahí, ardientemente, dice Judas. Sigo leyendo pues. Esto dio como resultado toda esa controversia, la creación de una cristología en el estricto sentido de término o una expresa doctrina de la persona de Jesús. Vamos a seguir avanzando. Esto que viene es importante. Este dato histórico es importante. Está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 890. La cita original es el libro que escribió Irineo, un padre de la iglesia que vivió en el siglo II, Irineo. Un libro que escribió que se llama Contra Herejía. Ahí está escrito, pero el comentario lo toma. Entonces yo lo tomé del Comentario Bíblico Adventista, que ahí está. Miren lo que dice ahí, referente a esto que estamos tratando, de las controversias, de las herejías que hubieron en el siglo I con respecto, vamos a verlo, a la naturaleza humana de Jesús. Miremos, Irineo, que vivió durante la segunda mitad del siglo I, del siglo II, después que murieron los apóstoles. Irineo vivió después que murieron los apóstoles. ¿Qué dice Irineo? Hace resaltar que Juan, dice Irineo, Juan escribió su evangelio con el propósito específico de refutar los puntos de vista docetistas de Cerinto. ¿Quién era Cerinto? La otra vez hablamos, vamos a hablar un poquito rápido. Cerinto fue el que se le paró más duramente a Juan. Cerinto, por así decirlo, era un teólogo erudito en ese tiempo, pero con enseñanzas heréticas. Era un hombre de mucho conocimiento, de mucho noxi, en cuanto a ¿cómo le llama a esa corriente que había? Los gnósticos, en cuanto al gnosticismo. Era con filosofía helénica, o sea, filosofía griega, era metido en la religión judaizante, es decir, en la religión judía, en la religión cristiana más bien. Entonces ahí estaba ese Cerinto. Y ese Cerinto incursionó en la iglesia primitiva. Y Juan tuvo que hacer frente, más adelante vamos a leer, tuvo que hacer frente contra esas enseñanzas de Cerinto. Y a Cerinto fue uno de los que le llamó unos anticristos. Y todos los que seguían a Cerinto con esas enseñanzas eran los anticristos de la primera carta de Juan. Vamos a seguir leyendo, sí, el escrito histórico. Esto es importante entenderlo, hermano, porque a veces leemos el Evangelio de Juan, ¿quiénes son los anticristos? Ni sabíamos por qué eran los anticristos. En cuanto al contexto, la enseñanza y la naturaleza humana de Jesús, tiene que haber un anticristo. Y hoy hay anticristo también. El que no tiene la enseñanza verdadera, la naturaleza humana de Jesús, hoy, aunque esté en la iglesia organizada, aunque sea pastor, aunque sea teólogo, aunque tenga lo que tenga, puede ser llamado un anticristo. Así lo dice el escrito. Porque es contrario a la enseñanza de Jesús. Contrario a la enseñanza de los apóstoles. Lo vamos a demostrar eso. Dice, en las epístolas de quién, de Juan, las cartas de Juan, dice Irineo, Juan aún más claramente advierte contra la herejía del docetismo. Vamos a ver qué cosa es el docetismo, ya hemos hablado. La palabra docetista quiere decir de apariencia. Los docetistas, ¿qué es lo que creían? Me adelanto a la explicación, voy a leerlo. Creían los docetistas, que era una de las ideas de Cerinto, y en ese tiempo de Juan y de los apóstoles, creían que Cristo había venido solo de una manera aparente. Era como mentirosa, de apariencia, como de un fantasma, como de... Así había venido. Jesús no era un verdadero hombre. Jesús no era un verdadero hombre. Eso decían. Voy a seguir leyendo porque me estoy adelantando. Dice Irineo, en las epístolas Juan aún más claramente advierte contra la herejía del docetismo, y ahí están las citas, mire, a los cuales le llama anticristo. A esos que enseñaban falsos conceptos de la naturaleza humana de Jesús, y les dice, son los anticristos. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 2, ahí están los pasajes, mire, Juan 4.1, cuando le dice, a estos son los que le dice Juan, que no creáis en todo espíritu, dice, probad los espíritus. Todo espíritu que confiese que Cristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiese que Jesús no ha venido en carne, dice, es el espíritu del anticristo. A eso está combatiendo, a esas enseñanzas de Cerinto, esas enseñanzas docetistas está combatiendo Juan, que están negando a Jesús. Si entendemos mal
¿Cómo vino Cristo? ¿En qué naturaleza vino Cristo? Negamos a Jesús. Igual que los docetistas. Sigo leyendo. Habla Irineo que Pablo también, que ahí estudiamos un poquito eso, prevenía a los creyentes de Colosa contra el error docetista. Pablo también luchó en Colosa contra eso. Mire, luchó Juan, luchó Pablo. Y dice que Pedro, en segunda de Pedro capítulo 2, también advierte. Y lo que leímos ahorita, Judas en el verso 4 se refiere a las herejías del docetismo. Todos los apóstoles enfrentaron esa herejía contraria, una enseñanza falsa acerca de la naturaleza humana de Jesús. ¿Verdad? Aquí está la enseñanza, el docetismo, mire. El primer error de la naturaleza y la persona, comentario bíblico, tomo 5, 8, 90. El primer error de la naturaleza y la persona de Cristo se conoce como docetismo. ¿Qué significa docetismo? Ahí está, mire, aparecer. No lo voy a leer todo literal, aparecer. El docetismo asumió diferentes formas, pero ¿cuál era la idea básica? Cristo solo parecía tener un cuerpo, que era un fantasma y no un hombre en lo más mínimo. El verbo se hizo carne, solo en apariencia, no real. Eso se predicaba en la iglesia cristiana. Eso estaban metiendo los falsos maestros en la iglesia cristiana en los días de Juan. Entonces inmediatamente Juan reacciona. No pueden estar predicando eso. No, hay que combatir eso, no. Por eso Juan le dice en la última carta que no le den cabida a esos falsos maestros, dice. En segunda de Juan 2 del 7 al 11. No le den cabida, dice, van a perturbar la fe. No le den cabida, dice. Hermano, esto es literal. Esto ocurrió. Y dijo la profeta Elena White que en el tiempo final iba a ocurrir estas cosas de engaño, sutileza acerca de la naturaleza humana de Jesús. Todo esto ocurrió. Y dice, esta herejía surgió en los tiempos apostólicos y persistió hasta casi al final del segundo siglo. ¿Ves? Voy a seguir leyendo la enseñanza de Cerinto, contra la cual combatió Juan. Aquí está, mire, comentario bíblico adventista, tomo 7, 6, 44, fue histórico. La herejía básica contra la cual lucha Juan, el apóstol, en sus cartas, ha sido identificada como una especie, dice, de protonocticismo, que enseñaba un conocimiento. Por el énfasis que se le daba en la epístola o en la carta, parece que la oposición provenía de dos principales formas de gnosticismo. ¿Cuáles eran? El docetismo y la enseñanza de Cerinto. Ambos, dice, herejía se refería a la naturaleza de Cristo. El docetismo negaba la realidad de la encarnación, ¿verdad? Que Cristo tenía un cuerpo humano solo de apariencia. La segunda, que es la de Cerinto, dice, que era contemporáneo de Juan. Cerinto, que enseñaba que Jesús, mire lo que enseñaba Cerinto, este lo acomodó más. Aquellos decían, habían dos formas de destruir la iglesia en ese tiempo. La enseñanza docetista pura decía, Cristo solo vino a apariencia en cuerpo, era un fantasma. Pero Cerinto todavía fue más sutil, más sofisticada la de Cerinto, contra la cual luchó Juan. ¿Cuál era lo que decía Cerinto? Enseñaba que Jesús había nacido en forma natural de José y María, un hombre cualquiera Jesús. Nació como un hombre cualquiera de José y María. Y Cristo entró en el cuerpo de Jesús en ocasión del bautismo. Cristo se convirtió en Mesías en el bautismo. Se convirtió en el Hijo de Dios en el bautismo. Que nada tenía que ver los 33 años antes. Era un hombre común. Pues milagrosamente entró ahí. Milagrosamente entró en el cuerpo de Jesús. Y entonces Cristo entró en el cuerpo de Jesús, el Mesías, en ocasión de su bautismo. Pero después, cuando Jesús muere, dice aquí el escrito, sale. Solo los 3 años y medio nada más fue el Mesías. De ahí los otros años era un hombre cualquiera. Que Dios lo había escogido, dice, por su piadosidad. Era piadoso, Dios lo escogió. Un hombre como María, pues un hombre cualquiera. Como María, una mujer cualquiera. Cualquiera, ¿verdad? En el sentido de, no estamos hablando sin ofensa, ¿verdad? Que a Mariana, ofensa mariana, sí, de una mujer cualquiera, pues que no tenía una relevancia espiritual referente a la deidad de Jesús y referente a la naturaleza humana de Cristo. Estamos hablando en ese contexto, no estamos hablando en otro contexto. Muy bien. Los originadores y paladines de esas herejías son gráficamente descritos por Juan como anticristo y falsos profetas.
Para combatir esos errores, Juan, oigan bien, Juan destaca la realidad de la naturaleza humana y visible de Cristo durante la encarnación, que el Salvador vino en la carne y que los creyentes pueden disfrutar de ese verdadero conocimiento como opuesto a la falsa gnosis. Juan, ¿qué dice? No, Cristo vino en carne. La palabra carne ahí quiere decir que Cristo vino como hombre en naturaleza pecaminosa, en naturaleza caída, que eso cuesta que hoy hasta los adventistas lo aceptemos. Vamos a entrar, ya dejamos la historia primitiva, vamos al adventismo, que eso es lo que nos interesa ahorita. Actualmente, oiga bien, actualmente, año 2024, todavía existe un debate en la iglesia adventista acerca de la naturaleza de Cristo. Todavía hay dos grupos. Oiga bien, hay dos grupos. Después de los años 1957, con el Preguntas sobre Doctrina que estudiamos, que la religión adventista se cambió al introducir la nueva teología. A partir de ese año tenemos casi 70 años que en la iglesia adventista hay dos enseñanzas referentes a la naturaleza humana de Jesús, y la mayoritaria es la falsa enseñanza. Eso lo vamos a estudiar a lo largo de la serie. La mayoritaria, la minoritaria, poquito, son los que creemos la verdadera enseñanza de la naturaleza humana de Jesús, desgraciadamente. Así es. ¿Por qué? Porque todos los colegios donde, eso lo estudiamos, lo vamos a estudiar tal vez con más detalle, donde estudiaban los pastores, donde fueron a estudiar, trajeron el vino de Babilonia de las universidades evangélicas, ¿verdad? En la década de los 30, en la década de los 40, y con eso comenzaron a formar los doctores, los maestros en teología, y comenzaron a meter los vinos babilónicos, y ahí vino el problemón serio, ¿verdad? Que eso ya hablamos la otra vez, no es el tema. Existe un debate actual en la iglesia adventista acerca de la naturaleza humana de Cristo. Oiga bien, actual. Preguntas como, ¿tomó Jesús la naturaleza caída de Adán o la naturaleza no caída de Adán? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿Jesús fue tentado como nosotros? Otra pregunta, ¿era verdaderamente Dios en la carne? O como los anticristos que decían que no. Otra pregunta, ¿podemos vencer el pecado o siempre morará en nosotros? Todo eso lo vamos a estudiar con muchos detalles. Bien, ahora viene algo importante. Aquí viene la relevancia. La relevancia, la importancia de tratar de comprender esta enseñanza. Les digo algo, tiene que ver con salvación y me adelanto más. Así se los digo, por los estudios por las fuentes del Espíritu y Profecía, me adelanto a decirles que este tema de la naturaleza humana de Jesús tiene mayor importancia, oiga bien, no es que le quite importancia al otro, todavía que el tema de la deidad. Así se los digo. Esto es serio. No es que el otro no sea importante, pero esto reviste, porque esto tiene que ver con el plan de redención total. Tiene que ver con salvación o perdición. Si entendemos mal la naturaleza humana de Jesús, cómo vino, voy a creer un evangelio diferente al que debo de creer. Comprender la naturaleza humana de Cristo es de gran importancia. Vamos a ver unas citas. Vamos a ver que la profeta lo dice. Si erramos acerca de la naturaleza humana de Cristo, nos arriesgamos, oiga bien, a cometer errores. Si erramos sobre la naturaleza humana de Cristo como erraron los anticristos del siglo I, en el tiempo de Juan, en el tiempo de los apóstoles, si erramos acerca de la naturaleza humana de Jesús, nos arriesgamos a cometer errores sobre cada aspecto del plan de salvación, así lo dice la profeta. Si erramos en esto, vamos a tener muchos errores en el plan de salvación y no lo vamos a entender. ¿Qué dijo Elena White de esta verdad? Miremos lo que dice ella. ¿Dónde lo dice esto ella? Manuscrito 1, 1892. Mire lo que dice ella. El triunfo y la obediencia de Cristo son los de un ser humano. En nuestras consideraciones, oiga bien, podemos cometer muchos errores, oiga bien lo que dice la profeta, en razón de equivocados puntos, oiga, de vista sobre la naturaleza humana del Señor. Muchos errores podemos cometer con respecto
a la naturaleza humana de Cristo como vino. Si vino con naturaleza caída, pecaminosa como nosotros, o si vino como Adán, una naturaleza perfecta. Podemos cometer errores si entendemos mal el asunto. Cuando le conferimos, oiga bien, cuando le conferimos a su naturaleza humana un poder que no le es posible al hombre poseer en sus conflictos con Satanás, destruimos la entereza de su humanidad. Está claro. Ahí está claro. ¿Sabían ustedes? Por eso el mundo evangélico no entiende esto. El mundo evangélico cree que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Y el mundo adventista también, una corriente adventista, cree eso. Que no podemos poder vencer el pecado en esta vida. Lamentablemente. Destruimos, dice, la humanidad del Señor. Si nosotros entendemos la naturaleza humana de Jesús, no entendemos mal el poder de Él. Así como Él venció, nosotros podemos vencer. Ese es el ideal verdadero que debería haber en cada cristiano, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Para Elena White, todo el plan de salvación, oiga bien, ya lo vamos a ver con una cita. Lo que le vengo diciendo, ya lo voy acomodando con cita. Para Elena White, todo el plan de salvación dependía de la naturaleza humana de Jesús, no es ni siquiera de la deidad. Porque el problema de la deidad es que nos podemos imaginar muchas cosas. Que estuvo aquí, que estuvo allá en la edad eterna, y podemos estar con la mente. En la naturaleza humana de Jesús no tenemos que entender la vida. Para Elena White, todo el plan de salvación dependía de la naturaleza humana de Cristo. Miremos esta cita, pues. Ahí está la cita. Spiritual Gift, dones espirituales, volumen 4, página 115. Mire bien lo que dice ella, dones espirituales. En 1864, porque los dones espirituales se escribieron temprano, en la primera, temprano, ¿verdad? No fue en la última etapa de Elena White. Dice ella, estaba en los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios? Estaba, plan de redención. Estaba en los planes de Dios, en el plan de redención, entonces, por así decirlo, para que lo entendamos, que Cristo tomase sobre sí mismo la forma y la naturaleza caída de Adán. ¿Cuál es la naturaleza caída de Adán? Como la naturaleza mía, como la naturaleza de usted. Así era la de Cristo. Lo único que Él no pecó, venció en esa naturaleza. Pero hoy se predica otro evangelio dentro del adventismo. Dentro del adventismo. Qué desgracia, de los púlpitos adventistas. El internet está plagado de eso. Pastores de renombre están predicando eso. Y no solo la organización, hermano, me asustemos, no solo la organización, de ministerios independientes predicando este mensaje contrario. Qué desgracia, ¿verdad? Para ella, dice, para ella, la gran obra de redención debía ser llevada a efecto con el Redentor tomando el lugar de Adán después que él pecó, después que él cayó. Su naturaleza. Aquí está esta cita. Escribió Angera el 24 de febrero de 1874. El Rey de la Gloria, ¿quién es el Rey de la Gloria? Jesús, ¿no? Se propuso humillarse a sí mismo en la degenerada humanidad. Oiga, humillarse a sí mismo en la degenerada. ¿Cuál es la degenerada humanidad? No es la de usted y la mía. Él tomaría, Jesús, la naturaleza corrompida ¿de quién? Del hombre, naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída del hombre la tomó Jesús. Pero Él venció así, nunca pecó. Y el problema es que nosotros pecamos. Porque no hemos tenido la fortaleza de Jesús, por eso es que pecamos. Pero va a haber una generación, la última generación, los 144,000, que van a ser así como Jesús. Así. Pero la nueva teología y los que creen la otra posición en el adventismo, dentro del adventismo de la naturaleza humana de Jesús, dice que no, que esa nueva teología no va, no, esa nueva, en la última generación no va a triunfar así. Entonces hay un problema serio, ¿verdad? Muy bien. Este ya no es de Elena White, sino es un escrito de eruditos
los pastores, los doctores Colin y Russell Standish, en un libro que escribieron que se llama Engaños. El libro era El zarandeo adventista, algo así en inglés, ¿verdad? A la tormenta, no sé cómo es en el... Hay uno que se llama Engaño a la Nueva Teología, pero no es este. Esa fuente es en inglés. Y dice ahí, en ese libro, esa fuente en inglés que aparece ahí en la página 74, habla de tormenta, bueno, no entiendo esa parte. Dice, esta enseñanza fue presentada en las lecciones de escuela sabática. ¿Cuál enseñanza? Que Cristo iba a tomar la naturaleza corrompida del hombre. Fue presentada en las lecciones de escuela sabática durante un recuento histórico que hicieron esos pastores en los últimos años de la vida de Elena White. En cada cuatrimestre, antes era cuatrimestre, hoy en la iglesia adventista es trimestre, cada 3 meses de escuela sabática, antes era en ese tiempo cada 4 meses. En cada cuatrimestre de la escuela sabática durante la vida de Elena White, cuando ella se refirió a la naturaleza de Cristo, estableció inequívocamente que Él vino a la tierra con una naturaleza caída. Los estudios de escuela sabática durante los años 1896, estaba viva ella, 1902, 1909, 1913 y 1914, un año antes de su muerte, enfatizan esta verdad. En las escuelas sabáticas de ese tiempo, Elena White, que se predicaba, Cristo había venido en una naturaleza caída como la nuestra, como la de usted, como la mía. No en una naturaleza perfecta, no, de ninguna manera. Este recuento histórico de un erudito, creo que ya murió, Mervyn Maxwell, erudito, doctor en teología, trabajó en la Universidad de Andrews, en el seminario de teología de los adventistas, mucho tiempo. Esto escribió en el año 1994. ¿Qué dijo él ahí? Historiador, era historiador Maxwell. ¿Qué dijo él? Adventista. El hecho real es que la Declaración de Creencia Fundamental de 1872, artículo 2, oiga, hay una declaración fundamental de las creencias en 1872, estaba viva Elena White. Estaba viva Elena White cuando hicieron esa declaración de creencia. Y esa declaración, ¿qué es lo que decía? Dice, específicamente declara como una creencia casi unánime de todos los adventistas, los pioneros de ese tiempo, dice que Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana, la naturaleza de Abraham. Cita Hebreos 2. Lo cual significa que no se limitó a la naturaleza bondadosa de Adán antes de la caída. Un historiador. ¿Qué les parece? En la versión de 1915, viva Elena White, las hermosas enseñanzas de la Biblia. Estaba viva ella. Esta la recopiló el pastor Andreasen en Cartas a la Iglesia, en la página 10. Dice, en su humanidad Cristo participó de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Viva Elena White. Cristo participó de su humanidad de Él, de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Igual a usted, igual a mí era Jesús. Lo único que no pecó. Ahora, ¿qué importancia reviste el estudio de la encarnación? ¿Qué cosa es la encarnación? La humanidad de Cristo, que es lo que estamos estudiando. ¿Qué importancia? ¿Por qué es importante estudiar esto que les vengo diciendo yo? Aquí vamos a estudiar la importancia. Primera de Timoteo 3:16, vamos. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, este versículo es tremendo, hermano. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? De la piedad dice, Dios manifestado en carne. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Jesús iba a venir como hombre, con naturaleza caída como la de usted y la mía. Eso quiere decir, justificando en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ese misterio que habla ahí Pablo, se relaciona con todos los aspectos del plan de salvación. Por eso dice que grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Cristo manifestado en naturaleza caída. Ese es el misterio de la piedad. ¿Y por qué? Porque este misterio de la piedad, si creemos así, está
enteramente, no directa, enteramente relacionado con toditos los aspectos del plan de la redención, si lo entendemos como debe ser, si no, erramos y estamos en un problema serio. Obreros evangélicos, pero en inglés, la página que está aquí en inglés, si la buscan en español, no es la de español, está en inglés. El estudio de la encarnación de Cristo, oiga bien, hay que buscarla en español bien, con detalle, ¿verdad? De su sacrificio expiatorio, lo buscan con esas palabras en el teléfono, y obra mediadora, oiga bien, el estudio de la encarnación de Cristo, la humanidad de Jesús, de su sacrificio expiatorio, su obra mediadora como sacerdote, ocupará la mente del diligente estudiante mientras dure el tiempo. Quiere decir que es importante. Dice que tiene que ocupar la mente y ese estudio de la naturaleza humana de Jesús, como vino. Es de importancia, ella lo recomienda aquí. Entenderla es importante. Señal de los tiempos, 30 de julio de 1896. Al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos atónitos delante de tan insondable misterio que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionemos sobre él, más espantoso nos parece. Pero viene esto importante. Aunque ella afirme que la encarnación de Cristo sea un misterio, Elena White nos aconseja a estudiarla profundamente. Ella dice que es un misterio, pero dice hay que estudiar ese misterio revelado, hay que estudiar, tratar de entender aquí lo que tenemos que entender aquí y entender allá lo que tenemos que entender allá. Miremos lo que dice ella. Mensaje selecto, tomo 1, sí en español, 286. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Oigan, la humanidad del Hijo de Dios. ¿Cuál es la humanidad del Hijo de Dios? La encarnación. Es todo, dice. Quiere decir, es importante esto que estamos estudiando. Ahí nos está diciendo que es todo para nosotros. ¿Ah? Yo nunca he visto una cita de la deidad, del tema de la deidad, cuando diga que es todo para nosotros el tema de la deidad. Nunca lo he visto yo. Tanto que he estudiado ese tema. Y que tengo tantas recopilaciones sobre ese tema. Nunca he visto una cita así que diga así literalmente. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. No hay, no la encuentro yo. Es la cadena, oiga bien, esta doctrina, es la cadena que nos va a unir, es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Nos une esta doctrina con el Hijo, Cristo Jesús, hombre, mediador, y con el Padre, Dios eterno. Estamos unidos, es una cadena, entender la naturaleza humana de Cristo, como Él vino verdaderamente. Qué importante esto. Eso ha de ser, ¿qué dice ella? Nuestro estudio. Hay que interesarse por estudiar esto. No lo dejemos así solo con esto que estamos estudiando. ¿Y qué más dice? Cristo, ¿qué dice? ¿Fue qué? ¿Y qué quiere decir cuando dice Cristo fue un verdadero hombre? 100% hombre. Porque los que estudian la otra posición no me están diciendo que Cristo fue 100% hombre. Humano fue, con cuerpo, con ojos y todo humano, pero él no está hablando de eso, físicamente no está hablando. Está hablando de su naturaleza, su ser entero. Qué interesante esto, hermano. Mensaje selecto, tomo 1, 286. Cuando abordamos este asunto de la naturaleza humana de Jesús, bien haremos en tomar a pecho las palabras dirigidas por Cristo a Moisés, junto a la zarza ardiente, en Éxodo 3:5, saca las sandalias de tus pies, porque el lugar, mire qué importante esta doctrina, el lugar en que está es tierra santa. Esta doctrina, ¿cómo la consideras? Que la estudiemos con mucha reverencia, porque es muy delicada, con mucha reverencia, muy delicada, nos podemos extraviar, podemos errar. Debemos aproximarnos de este estudio con la humanidad, de este estudio con la humanidad de un discípulo de corazón contrito. El estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero. Si estudiamos el tema de la encarnación, de la humildad, el estudio de este estudio con la humildad de un discípulo de corazón contrito, ¿verdad?
el estudio de la encarnación de Cristo es campo fructífero. ¿Qué quiere decir eso? Es campo ¿cómo? Fructífero, que da fruto grande, que da cosecha grande. Entender esto, hay beneficios grandes para el que entiende esta doctrina en su vida espiritual. Más claro no puede hablar. Que recompensará al investigador que cabe hondo en busca de verdades ocultas. Vamos a seguir adelante por el tiempo, hermano, ya tenemos poco tiempo. Ralph Larson, ¿quién fue? Vamos a mencionar unos eruditos porque son importantes, que estos hicieron recopilaciones históricas del espíritu de profecía. Por eso lo vamos a mencionar aquí, no porque ellos tengan una incidencia o voz y voto, no, nada de voz y voto de ellos, sino que son personas que han hecho recopilaciones históricas, fuentes fidedignas, antiguas, en el tiempo de que vivió Elena White, de cuál fue la creencia que dominó en ese tiempo acerca de la naturaleza humana de Jesús. Por eso recurrimos a él. Miremos lo que dice aquí. El pastor Larson, Ralph Larson, fue un erudito adventista, ya murió, doctor en teología, profesor de teología por 40 años en el Seminario Teológico Adventista. Fue evangelista, administrador, secretario departamental, misionero. Su último cargo fue la presidencia del Seminario Teológico. Fue un docente, un hombre que sabía mucho, historia y todo, ¿verdad? Teología. Hay otro señor que ya murió también, el doctor Jens Surcher. Ahí está el año que murió, en el 2003. Él también escribió un libro. Pues Ralph Larson escribió un libro, me quiero detener un poco, que se llama La palabra se hizo carne. Oiga bien, la palabra se hizo carne, aquí dice en inglés, 100 años de cristología adventista. Desde 1852, estaba viva Elena White hasta 1952. 100 años de cristología adventista. Escribió este señor, recopilando fuentes históricas más bien. Doctor Jens Surcher, o Juan Surcher, escribió un libro que se llama Tocado por nuestros sentimientos, donde ahí nos muestra, dice, de una manera equívoca el pensamiento de los pioneros adventistas en conjunto con Elena White respecto al tema de la naturaleza humana de Jesús. Estos dos señores han sido los más expertos en ese tema. En cuanto a la recopilación histórica, estos dos señores, ¿qué creyó Elena White? Y ya voy a seguir avanzando porque el tiempo. Aquí está un escrito de Juan Surcher, Tocado por nuestros sentimientos, en la 516 historia. Dice Surcher: el primer estudio publicado en 1986 fue el de Ralph Larson, referente a la humanidad de Jesús, cómo vino Jesús, naturaleza caída, y tuvo por título, dice, La palabra se hizo carne, 100 años de cristología adventista. En ese libro, es la más completa obra sobre el asunto, es la obra más completa recopilada históricamente sobre el asunto de la humanidad de Jesús, no hay otro. Dice Surcher del libro de Larson. Y dice Surcher, y hay otros autores que lo dicen, Herbert Douglas, que fue un erudito también que creyó esto, lo dijo también, Ken Wood, todos esos autores grandes adventistas que han estado en esta línea, que creyeron en el adventismo histórico, ellos mismos lo han dicho sobre Ralph Larson. Este libro es la más completa obra sobre el asunto desde el punto de vista histórico, sí, ¿verdad? Vamos a avanzar. Y aquí está la clave. Juan Surcher, ¿verdad? En Tocado por nuestros sentimientos, se llama el libro, página 516, dice él: por muchos años Larson, el pastor Larson, realizó, muchos años hizo para hacer ese libro, fue muchos años. Tuvo que haciendo recopilaciones, buscando fuentes fidedignas, fuentes históricas, todos los archivos históricos de Elena White, que es lo que habían creído ella y los pioneros sobre esta doctrina. Y la recopiló en un libro. Tremendo ese libro, hermano. Mire, es tremendo ese libro. Y el Tocado por nuestros sentimientos también. Ahí hay fuentes históricas, mire, enriquecidas. Creo que no hay más que eso en referente a este tema, más rico que eso. Por muchos años Larson analizó sistemáticamente la literatura oficial de la Iglesia publicada entre 1852 y 1952. 100 años. Él fue a buscar la cita de un periodo de 100 años que creyeron los adventistas junto con Elena White en ese tiempo. Y cómo después la cambiaron, aparece también ahí. Cómo después la cambiaron.
Y aquí está, mire, 100 años dice, ¿y qué es lo que encontró? ¿Qué recopiló él? Recopiló 1200 citas, oiga bien, ahí están 1200 citas. Hay 400 de Elena White citas sobre la naturaleza humana de Jesús, que Cristo vino con naturaleza caída. Hay 400 en ese libro y hay 1200 de los pioneros y otros escritores también. Qué tremendo eso, hermano. Y colocada todo en secuencia cronológica. Los doctores Standish también en el libro Engaño de la Nueva Teología, dice, ellos lo mencionan aquí a Ralph Larson también, estos eruditos lo mencionan, a Ralph Larson dice que él publicó, aquí habla, dice, desde 1852 hasta 1952, dice 1200 declaraciones. De ellas, dice, eran 400 de Elena White. ¿Qué les parece? Vamos al fundamento bíblico. Los textos de la Biblia que eran más usados por Elena White para esta doctrina, oiga bien, vamos a verlos cómo lo usaba ella. ¿Cuál es el texto más usado para ella demostrar que Jesús vino en naturaleza caída pecaminosa? ¿Saben cuál es el texto más usado? Romanos 8:3. Es el que usaba ella más. Porque lo que era imposible a la carne, imposible a la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, este es importante, Dios envió a su Hijo, dice, en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Aquí lo explica Larson en la página 9, en su libro La palabra se hizo carne, ahí lo explica. Ellos entendían, ¿quién? Elena White y los escritores, tanto pioneros como los otros, ellos entendían las palabras en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo lo entendían ellos? Como siendo una descripción literal de la carne humana de nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir semejanza en carne de pecado? Que Jesús vino semejante a la naturaleza caída nuestra. Carne de pecado es naturaleza caída. ¿Estamos claros? Y aquí está, dice que esa palabra semejanza, ellos dicen como habiendo sido usada, ellos entendían que la palabra semejanza como habiendo sido usada en el mismo sentido en la cual fue usada en Filipenses 2:7, recordemos, aquí está el texto, sino que se despojó a sí mismo, dice Filipenses 2:7, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres para indicar, dice, no una similitud superficial o parcial, dice la explicación, sino que una verdadera y completa semejanza. ¿Y qué quiso decir Pablo en Romanos 8:3 cuando dice que Cristo condenó el pecado en la carne? Aquí está la explicación, como queriendo decir que Cristo había vivido una vida sin pecado en la naturaleza pecaminosa. O sea, ¿cómo condenó Cristo el pecado en la carne? Que Cristo tenía la naturaleza nuestra, de usted y la mía, pero en esa naturaleza pecaminosa, Él nunca pecó, Él venció las tentaciones, Él venció el pecado. Eso quiere decir, de esa manera condenó el pecado Jesús. ¿Estamos claros? Y dice, para así demostrar que el hombre, de Cristo nos demuestra, usando la misma fe, confianza y dependencia de Dios que Él usó, puede hacer lo mismo con éxito. El hombre también puede hacer lo mismo que Jesús, pero no lo hacemos. Puede hacer lo mismo. Así que en su misma fuente, su cristología, la naturaleza de Cristo estaba inseparable, en Elena White y los pioneros, unida con su soteriología, o sea, la obra de salvación. Estaba unida la naturaleza humana de Jesús y la obra de salvación. Esta cita, Romanos 8:3, era por un gran margen el texto más usado en su cristología de Elena White y los pioneros. Es el que usaba más. Y aquí está en el comentario bíblico, tomo 7, en la página 161. Aquí dice que Cristo, no lo voy a leer literal, Cristo dice que si Cristo no fue atrás, en la parte final, no fue absolutamente hombre, deja de ser modelo de lo que los seres humanos pueden alcanzar. Si Cristo no fue hombre verdadero con mi naturaleza, entonces Cristo no puede ser modelo para mí. ¿Por qué? Yo no puedo vencer como Cristo. Pero si Cristo tuvo la naturaleza mía, Él me da ejemplo, que su naturaleza es como la mía. Él me da ejemplo que así como Él venció, ayudado por el Espíritu Santo, sometiéndose al Espíritu Santo, sometiéndose a Dios, yo también puedo vencer. Eso es lo que quiere decir.
Otro texto que usaba Elena White, Romanos 1:3, donde ella demostraba que Cristo vino la simiente de David, porque María era la descendiente de David. Entonces Cristo vino la descendiente de David, de acuerdo con la carne. Entonces tenía genes de David, tenía genes de María. Entonces era humano, tenía tendencias de la que tuvo María, tenía ciertos rasgos de tendencia de lo que tuvo David. Tenía esa naturaleza de ellos, ¿verdad? Eso lo vamos a ahondar más después. También ella usó Hebreos 2:14, Hebreos 2:16 y Hebreos 2:17, donde dice que Cristo debía ser semejante. El 17, por ejemplo, dice, por lo cual en todas las cosas Él debía ser hecho semejante a todos como sus hermanos, ¿verdad? Semejante en sus hermanos. Entonces, el doctor Larson dice que en la palabra se hizo carne, en la página 9, dice esta cita. ¿Cuál es cita? La de Hebreos 2:14, Hebreos 2:16 y Hebreos 2:17. Estas citas eran vistas por los pioneros, por Elena White, como siendo la llave para interpretativa, dice aquí, para interpretar el correcto entendimiento de las palabras de Juan en el Evangelio 1, cuando dice Juan que el verbo se hizo carne. O sea, mediante esa cita entendían que el verbo se había hecho carne verdaderamente como nosotros. Apoyaban esa idea de Hebreos 2:14, 16 y 17. Miraban, dice también los pioneros, dice Ralph Larson y Elena White, ellos veían tanto la escalera de Pedro, recordemos en segunda de Pedro capítulo 1, como la de Jacob en Génesis 28, como símbolo de la naturaleza caída que Cristo asumió. La escalera de Jacob era un símbolo de la naturaleza caída de Jesús, ¿verdad? Y lo mismo también la escalera de Pedro. Y Elena White lo menciona en El deseado de toda la gente, que Cristo es la escalera que Jacob vio, dice, aquí está, mira, está demostrado. Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo. Mire qué interesante esto. Y aquí, en esta cita, en la palabra se hizo carne también, Elena White, solo así se los voy a leer rapidito, explicar. Aquí dice que Elena White usa un simbolismo de la serpiente de bronce en el desierto. ¿Se acuerdan que esa serpiente? Cuando les picaban a los israelitas en el desierto, Dios le había dicho, hicieron una serpiente de bronce, ¿verdad? La pusieron en alto, a Moisés Dios le dijo, hacete una serpiente de bronce, cuando peque cada uno de ellos, que miren la serpiente y van a ser sanados. ¿De acuerdo? Los que hemos leído esa parte. Entonces dice que ese símbolo lo utilizó Elena White, dice, el símbolo de la serpiente de bronce, como una representación de la carne pecaminosa asumida por Cristo en su encarnación, dice. ¿Ve? Es importante ver eso, ¿verdad? Ya vamos terminando. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Solo un poquito aquí. Los que piensan que era imposible que Cristo pecara, no pueden creer que realmente tomó sobre sí la naturaleza humana. Ellos no creen que Cristo fue tentado en todo como nosotros. Y ellos no creen que Cristo es nuestro ejemplo para nosotros, ejemplo para el hombre, dice. Y ellos no creen que Él nos va a ayudar a resistir. Entonces aquí lo demuestra todo en ese manuscrito la profeta, ¿verdad? Para terminar, en todos los escritos de Elena White no hay una simple referencia que identifique la naturaleza humana de Cristo con la de Adán antes de la caída. Eso lo vamos a demostrar en los próximos estudios, todas las citas. Contrariamente, sobran declaraciones afirmando que Jesús tomó la naturaleza de Adán después de 4000 años de pecado y de generación. En otras palabras, Él se revistió de nuestra carne en estado caído. Así que, hermanos, se terminó el tiempo. Ya no puedo dar más explicaciones. Démosle gracias a Dios en esta introducción. Este es un tema introductorio que vimos hoy. Vamos a seguir estudiando este tema porque dice que es de demasiada importancia estudiar este tema que tiene que ver con nuestra salvación y tiene mucha implicación en nuestra vida espiritual. Vamos a orar.
Gracias, Padre bendito, en esta mañana por habernos ayudado a estudiar tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros a entender este tema tan importante que tiene que ver con nuestra salvación. Ilumínanos, guíanos y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.